del Espíritu. Amén. Y ese fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, todos esos frutos son la identidad de nosotros, porque nuestra identidad es Cristo. Y ese fruto y ese amor que nos está diciendo nuestro pastor es parte de que nos quiere llevar a vivir, que vivamos en el Espíritu. Sin el Espíritu no podemos amar a nadie. Amas momentáneo. Te hace algo, ya no amas. Porque hay dos mezclas. El Espíritu y la carne. No puede. Amén. No puede estar en nosotros. Siempre, desde un principio, vemos al Espíritu Santo, como mencionaba, que estaba dirigiendo la iglesia. Necesitamos que el Espíritu Santo constantemente dirija la iglesia, dirija nuestras vidas. El Espíritu Santo no viene a hacer un show, nada de eso en las iglesias. No viene a hacer show, cosas de esas que a veces vemos en muchos lugares. No, el Espíritu Santo es algo muy especial. El Espíritu Santo es algo sensible, muy sensible el Espíritu Santo. Y tenemos que aprender a vivir bajo los códigos del Espíritu, bajo el ADN del Espíritu. Amén. Muchos en diferentes lugares de muchas iglesias quieren servir al Señor, quieren ser utilizados, quieren ser siervos, quieren en todo, pero Dios no pone vino en odres viejos, no pone su espíritu en una naturaleza todavía que está viviendo el viejo hombre. Y es necesario que hoy podamos entender el principio de vivir en el reino de los cielos, bajo un código, bajo un ADN. Algo que me he ministrado este tiempo era que la sierva estaba poniendo los devocionales, que para mí es de mucha bendición. De mucha bendición. No sé, yo cojo una y otra vez la estoy escuchando hasta que quede en mí lo esencial de Dios. Amén. Dice, el título que le he puesto a la prédica es El Espíritu Santo, provisión para vivir en el Espíritu. Amén. Y acompáñame a Gálatas 5:16. Perdón un ratito. Me he dejado los que se miran de lejos. Me he dejado los principales. Perdón, porque ya me está fallando la vista. Perdona, amada iglesia. ¿Ven? Amén. Y dice así la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Para todo esto nos está hablando el apóstol Pablo a través de los Gálatas, y los mencionaba a los hermanos, les decía, digo pues que debemos andar en el Espíritu. Amén. Pero estamos hablando en el Espíritu de Dios, no en nuestro espíritu con la carne. Amén. Y no debemos satisfacer a los deseos de nuestra carne, dice. Amén. Tenemos que tener para todo esto una revelación de parte del Espíritu Santo, de Dios. Solo Él puede darnos esta revelación, de ver en nosotros, en ti, en mí,
la necesidad de vivir en el Espíritu. Romanos 1, del 19 al 20 dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí en Romanos nos está hablando algo muy importante. Las cosas de Dios son manifiestas. Asimismo, manifiestas son las obras de la carne. ¿Sí? Ira, enojo, etcétera. Vamos, porque si no nos vamos a alargar. Entonces, esas son manifiestas las obras de la carne. Pero aquí nos está hablando que son manifiestas las cosas del Señor en nuestras vidas. Así como Dios es manifiesto sobre toda la creación, que Él es Dios. Amén. Nadie puede negar que Él es Dios. Nadie puede negar que hay un Dios creador, un Dios que sustenta toda la creación. Sí, pero más aún nosotros, las cosas, dice, invisibles, ha hecho Dios a través de su conocimiento que para nosotros sea visibles, que puedas tú ver que la importancia que Dios quiere hacernos ver en este tiempo de vivir en el Espíritu. Las cosas visibles, palpables, las que Dios ya manifestó desde antemano de la fundación del mundo. Amén. Dice que el Espíritu de Dios en el libro de Génesis 1 dice que el Espíritu de Dios estaba sobre ¿qué? Sobre la faz de la tierra. Porque el mismo Dios, desde el principio hasta el fin, es el mismo Dios que tenemos. Y el Espíritu de Dios siempre se va a manifestar. Y es patente, es claro que tiene que haber esa necesidad en nosotros de vivir, de experimentar esas cosas reales, visibles, que tú puedes ver y ver que, cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Te puede utilizar, se puede manifestar sobre tu vida en todo momento. Amén. Este pasaje, Pablo el apóstol, sobre que no hay excusa en la humanidad, que la misma naturaleza demuestra la existencia de Dios y su poder creador de todas las cosas visibles e invisibles. Amén. Entonces hoy quiero que tú te centres en algo importante en esta noche. Que Dios quiere mostrarte las cosas visibles de vivir en la vida en el Espíritu de Dios. Amén. Que lo más hermoso, lo más precioso, que nos lleva a que en justicia, en santidad de la verdad vivamos, sí. Pero lo más hermoso es eso. Que nos apartemos para el Señor. Amén. Dice en Génesis 1:27, Él creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios, lo creó varón y hembra. Aquí Dios nos está hablando que Dios creó, dice, a la imagen de Dios. Dios nos creó a su imagen, a su representación, a su divinidad. Amén. A su grandeza, a su poder nos creó Dios. Para que tú y yo podamos ser imagen de Dios en todo lugar. Que esas cosas que Dios creó, como las que Él hizo, las invisibles y las visibles, sea manifiesto en nuestras vidas por medio de esta creación que somos nosotros. Tú y yo somos creación del Señor. Amén. Tú eres creado a la imagen de Dios. Nosotros nacimos por el Espíritu.
el nuevo hombre, porque juntamente con Él hemos sido crucificados. Ya no vivo yo, sino más Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo en la fe, lo vivo en la fe, es por el Hijo de Dios. Amén. Entonces Cristo vive en mí y en ti. Está hablando que la imagen de Dios está sobre ti y sobre mí y sobre la iglesia que representamos. Amén. Muchos creyentes desean y anhelan vivir en el Espíritu, experimentar la vida abundante que Jesús prometió, pero a menudo no saben cómo lograr vivir esa vida abundante del Espíritu. Pasa algo peculiar siempre. Pasa que a veces iniciamos, cuando venimos a Cristo, venimos y caminamos correctamente, viviendo en el Espíritu. Y esto pasó algo a los hermanos de los Gálatas, que ellos Pablo los instruyó, les predicó el Evangelio del Cristo resucitado. Pero en medio del camino comenzaron a torcerse, a desviarse. Comenzó a deformarse la imagen del quien nos creó, quien los llamó. Toda la iglesia comenzó a ver cosas y situaciones que estaban manifestándose la carne. Y por eso dice en Gálatas 3, del 1 al 3, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue y ha presentado claramente entre vosotros como el crucificado, el que dio la vida por ti y por mí, quería decir Pablo. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? ¿Por qué recibiste tú el Espíritu Santo? Por la fe. No el oír por las palabras, la palabrería, la elocuencia, no. Recibiste por la fe al Señor Jesucristo, al que no lo ves, al invisible. Ahora por la fe lo ves visible en tu vida. Cuando tú dices: yo, Cristo vive en mí, tú te estás declarando que Cristo está en tu vida. Está en tu vida. Amén. Amén. ¿Lo crees que Cristo está en tu vida? Amén. Amén. El apóstol Pablo les estaba diciendo así a los hermanos de los Gálatas. Y en el 3 dice: tan necios sois, dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. ¿Qué es lo que pasa? Como mencionaba hace un rato, muchos comienzan corriendo bien la carrera de la fe, pero en el camino te desvías. Como comenzando el versículo inicial decía que no debemos satisfacer los deseos ¿de qué? De la carne. Cuando tú comienzas a desviarte, vienen tus pensamientos, vienen tu carne que quiere prevalecer, ya no el Espíritu de Dios que gobierna tu vida. No el Espíritu de Dios que es el protagonista en tu vida para dirigirte, para instruirte, para capacitarte, para hacerte un hombre de Dios. Amén. Amén. Comienza ahí a operar la carne. Siempre dice que el espíritu está dispuesto, dice. Pero la carne no. La carne se opone. La carne es dura. ¿Sabes? Es dura. Entonces ahí le dice el apóstol, dice: tan necios sois vosotros. ¿Cuántas veces yo os he hablado que
a través de la palabra que yo os prediqué, que Cristo es el único que puede darte esa vida que necesitas, esa vida abundante, esa vida de esperanza. Solo Cristo puede transformarte a ti. Cristo solamente puede operar a través de la palabra que haga un metanoia, cambio, metanoia, arrepentimiento para cambio, para vivir para Dios por medio del Espíritu. Amén. Es importante que les dice, comenzaron en el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Por afuera hay muchos maestros. Dice Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Dice. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Obedezcamos al Señor. Seamos fieles al Señor. El Señor es fiel con sus hijos. Es necesario que podamos morir al viejo hombre para vivir en la vida del Espíritu. Romanos 8, del 5 al 8 dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Está diciendo que piensan. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu dice que es vida y paz. Tienes vida porque el Señor es Espíritu y es vida. Vida en ti. Porque fuera de Él no somos nada. Mi esposa me sabe decir, mi amada, mi hijo, usted encárguese de las plantas, esté echando siempre agüita, cuidándolas, protegiéndoles, ahí para que estén bien. Y recientemente, hace 2 días, me había olvidado de poner agüita en una planta que le tenemos en el centro de la casa, de la mesa. Y me voy y había estado... ¿Qué? Echó polvo, muerta. Entonces, a través de esas pequeñeces, cuando tú eres sensible, el Señor te habla, ¿entiendes? Esas pequeñeces te muestran a veces del cuidado que tú das, ¿sí? Y me hacía ver, me decía, mira, es necesario que así mismo como riegas, tú riegues también tu vida. Riega tu vida, riega tu vida, riega tu campo, riega tu campo, riega tu campo. Pero también vaya a tu campo. No dejes que se caiga la cerca y entre el enemigo y haga lo que él quiera. Amén. Es importante, amados hermanos, que tengamos muy claro de la importancia de regar. Como dice, que no apaguéis el Espíritu Santo. No apaguemos el Espíritu Santo. Como nos está hablando aquí en Romanos. Los que son de la carne piensan como en la carne. Tal el hombre es de su pensamiento. Así es, ¿quién? El hombre. Si tú eres carnal, piensas solamente en las cosas de la carne y actúas todo en la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, te mueves en las cosas del Espíritu, desea las cosas del Espíritu. El Espíritu te llama, te levanta, te motiva, te llama a que tengas hambre, que tengas sed de Dios. Te llama a que tú lleves la carne cada día a crucificarte. Te lleva a que tengas dominio propio, no demonio propio. Dominio propio el momento cuando tú quieres
lanzarte como un león cuando alguien te agrede, cuando alguien te insulta, cuando alguien no le caes bien. Y eres capaz de pagarle mal con mal. En vez que la palabra dice que paguemos con el bien y el mal. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sírvele, dale lo que él te pide. Si él te pide tu capa, dale eso y dale mucho más. Eso es vivir en el Espíritu. Ese es hacer morir a la carne y desear que el Espíritu Santo sea glorificado en todo momento, porque sabemos que es el Espíritu de Dios. Y el ocuparse de la carne es muerte. Mira, qué tan claro nos habla en el libro de Romanos. El ocuparte de la carne es muerte. Pero estamos hablando de muerte espiritual. La muerte espiritual. Decía que el Espíritu Santo es tan sensible. Sí, tan sensible. Porque cuando tú mora la carne en ti y la carne hace morir el espíritu, tú te vuelves insensible. A ti te parece todas las cosas como normales, como reales. Es como que tú vienes a la iglesia. Escucha, amado hermano, escucha. Es como vienes a la iglesia, a la congregación y dices, mira, te van a subir las hermanas y van a cantar unas canciones, otro. Se va a subir el hermano, va a comenzar el culto y esto. Y el pastor va a predicar de lo mismo. ¿Qué dices? ¿Es del espíritu o es de la carne? ¿Eres sensible? No. ¿Dónde está el Espíritu Santo en tu vida? ¿Es el protagonista en ti? ¿En tu casa? Debe serlo. Si tú eres casa espiritual, casa de Dios por el Espíritu, ese Espíritu tiene que estar ahí. No hoy día en la carne y mañana vengo a la iglesia en el Espíritu. No, hermanos, tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Eso no es lo correcto. Lo correcto es cada día morir a nuestros deseos, a nuestros anhelos. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Si tú te ocupas del Señor, vas a tener vida. Vas a ser como un arbolito que va creciendo. Dice que somos plantíos de Jehová. Tú eres un plantío de Jehová en la casa del Señor. Eres un plantío y tienes que crecer. Porque el Espíritu de Dios está en ti. Porque la provisión del Espíritu es para vivir en Espíritu, también para crecer. Que tú crezcas, que te renueves. Aquí el apóstol Pablo nos quiere dar una enseñanza aquí. Hay conflicto muy serio, querida iglesia, entre el espíritu y la carne. El espíritu se opone a los deseos de la carne. Hay dos principios muy importantes, elementales en la vida de un creyente: libertad y identidad. Amén. Libertad. ¿Eres libre? El pastor decía algo muy importante: que nosotros adoramos al Señor en espíritu y en verdad. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Amén. El Espíritu de Dios está en ti. Amén. ¿Está en ti? Amén. Entonces hay libertad. Libertad para adorarle. Libertad para vivir una vida totalmente para el Señor. Libertad para orar, libertad para leer la palabra, libertad para
hacer su voluntad. Dice, libertad, el principio. Quienes son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Y también en 2 de Corintios, Romanos 8:14. Póngame Romanos 8:14, por favor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿quién? ¿Quién? Hijos de Dios. Porque quien nos libertó es del Señor. Tú eres un hijo de Dios. Tenlo presente. Vive en la libertad que Dios te dio. No estés bajo yugo de esclavitud nuevamente. El apóstol Pablo repite muchas cosas a los hermanos. Y segundo, y dice, identidad. El vivir en el Espíritu muestra que y prueba de que perteneces a Cristo. En Gálatas 2:20 dice, pero el fruto Gálatas 2:20, 22 y 23 dice, 22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Esa es tu identidad de ti y de mí, amado hermano, iglesia. Esa es nuestra identidad cuando el Espíritu de Dios mora y vive en tu vida. Amén. Esa es la identidad donde estemos en todo lugar. Amén. Los frutos del Espíritu. ¿Qué es lo que pasa? Que comenzamos corriendo la carrera bien y sucede que nos quedamos fascinados en medio del camino, como le pasó a la mujer de Lot, que le gustó la vida ¿de dónde? De Sodoma y Gomorra. Pablo confronta a los hermanos Gálatas llamándoles insensatos, tardos para oír, prontos para abandonar la gracia y volver al legalismo que es la ley. En el griego, anoetos, que significa no usar la capacidad de pensar, carente de inteligencia, necio o incomprensible, falta de entendimiento espiritual, quiere decir anoetos en el griego. De lo que estamos diciendo, que les dice el apóstol Pablo, les llama insensatos, tardos para oír, carentes de inteligencia para pensar. Es lo que pasa a veces. Cuando nosotros insensibilizamos al Espíritu Santo, como pasó con los hermanos de los Gálatas, abandonaron el vivir en el Espíritu para vivir en la carne. Y la carne te incapacita, te hace ser carente de inteligencia, de pensar, de razonar, de tener entendimiento espiritual. Porque nosotros somos nacidos del Espíritu, pero las cosas son reveladas por el Espíritu. Porque el hombre natural no puede discernir estas cosas, dice la palabra. Amén. Amén. Solamente los nacidos son los que disciernen las cosas espirituales de Dios. Y aquí nos está hablando eso. Hermanos, es importante que nosotros seamos inteligentes espiritualmente. Que no nos fascinemos en cosas que el mundo está ofreciendo hoy. El mundo está ofreciendo un banquete tan enorme a todos. En todo lugar te está ofreciendo un banquete el enemigo, para que tú cambies la gloria de Dios por servirle a Él. Que cambies la vida que Dios te ha dado para que seas imagen de Cristo, porque Dios te creó a imagen de Dios, para que seas imagen de aquel que vive en la carne, aquel que es mentiroso, engañador, falso y embustero.
Y a veces nos dejamos medio, parafraseando, quiero decirte, nos dejamos embrujar, seducir de aquellas cosas. Ignoramos la verdad del Evangelio. Como les decía el apóstol Pablo, le decía, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente en vosotros como el crucificado. A veces nos pasamos de muy sabios, perdóname que te diga así tan claramente, de sabios que dicen, no, esto no pasa nada, esto es lícito, esto es correcto, esto no, es solo hoy día y mañana vuelves con la misma repetición y pasado con las mismas cosas. ¿Y qué hace? Que la carne ya llegó sobre ti. Ya, amén. El problema de los Gálatas era que querían añadir a la gracia, a la predicación del Evangelio, la ley mosaica. Los falsos maestros habían persuadido a los Gálatas de que los gentiles debían circuncidarse y otras ceremonias de la ley mosaica para ser justificados por Dios. Tú no necesitas, ni tú ni yo tenemos que hacer nada de estas cosas. Dios nos ha dicho tan claramente que la circuncisión es del corazón. Del corazón, tu corazón circuncidado para el Señor, vivir para el Señor. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Amén. Amén, porque Él te justificó. Él murió por ti en la cruz. Él vela por ti. Él quiere darte una vida abundante en Jesús. Quiere hacerte conocer las riquezas de su gloria. Y dice en Gálatas 5, del 1 al 2, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estemos firmes en la libertad, amados hermanos. No demos oportunidad, no abramos puertas donde Dios no nos llamó a, perdóname esta pequeña palabra que quiero decir, donde nadie te mandó a meter narices, no metas. No metas la nariz. Para que me comprendas. No puedes ir no abras puertas. No abras puertas. Dice que el Señor, cuando vino Él a tu vida, dice que limpió la casa, la limpió, la barrió, la decoró y la selló las puertas. Y puso un sello sobre cada puerta. ¿Y cuál es el sello? De la sangre de Cristo, que sella tu vida, que le perteneces al Señor, que por su sangre ha sido limpiado, lavado, restaurado por la sangre de Cristo. Y nos dice que estemos firmes con Cristo. Que vivamos en la libertad que nos dio, pero no volvamos a estar sujetos, dice. No estemos sujetos al yugo de esclavitud. No, hermanos, no. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovecha a Cristo. Si nuevamente te vuelves al yugo de esclavitud, de nada aprovecha a Cristo. De nada ha sido el Evangelio sobre tu vida. ¿Quieres vivir la vida abundante del Espíritu? No circuncides tu corazón a los deseos de este mundo. No te dejes fascinar por los falsos maestros o vivir con dogmas religiosos. Pablo le recuerda la vida del cristiano, del creyente. Es por fe en la obra de Jesús en la cruz, para ser uno con Cristo y para vivir en el Espíritu y tener la mente de Cristo. Hay que despojarnos del viejo hombre. Amén. Efesios 4, 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido en los deseos engañosos. Y en el 23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. El 24 dice, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, hermano. Es importante despojarnos de todo aquello, del viejo hombre, que está corrompido, está siempre con los deseos engañosos de engañar, de airarse,
de no vivir verdaderamente a la imagen del Dios que nos creó. Amén. Hay un código del reino. Aquí puse algo de lo que tú remarcaste. Volviendo otra vez a poner eso, lo puse porque es de mucha bendición. Hay un código del reino, un ADN, de la conversión religiosa de tu pasada manera de vivir. Yo ponía a la metamorfosis espiritual del reino de los cielos. El error de muchos creyentes no está en que no hayan tenido un encuentro con Dios. Atención, oídos a esto, hermanos, sino que no cambiaron, no se renovaron o no se despojaron del viejo hombre, lo ponía, sino que no cambiaron su manera de vivir o no cambiaron de reino después del encuentro de recibir a Cristo, pero siguen pensando como el mundo, oran, leen la palabra, se congregan, alaban a Dios, es parte de ser, pero pertenecen, y dice, pertenecen a una familia espiritual, a un nuevo reino, a una nueva ciudadanía. ¿Qué sucede? Y es muy lamentable, pero arrastra costumbres viejas, como si no fueran ofensivas y no lo notan. Viven actuando como si el mundo nunca hubiese salido de ellos. Amén. Qué tan poderoso esto. Esa reflexión que he rescatado algo de ello, porque Dios me transmitía así. Pueden orar, pueden leer la palabra, pueden congregarse, pueden alabar a Dios, pero el reino de Dios no ha entrado en ellos, porque no se han despojado del viejo hombre, no se han despojado de sus costumbres, de sus dogmas, de su religiosidad, de sus costumbres. A ellos les parece tan inofensivo todo lo que hacen. Esto es inofensivo. Yo no le hago mal a mi hermana, no le hago mal a Ana, a Belén, a Yuri, a Sarai, no les hago nada malo. A nosotros nos parece tan simple que eso es normal, pero es algo muy importante. Viven actuando como si el mundo nunca hubiera salido de ellos. Primera de Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero todo no conviene. Todo me es lícito, pero todo no edifica. Todo es lícito. Tú puedes hacerlo, pero no te conviene, porque eres un hijo de Dios. Y Dios te llama a ser ejemplo, a ser un ciudadano del reino de los cielos, a que Cristo se vea en ti en todo lugar. Aunque tengamos libertad para actuar, no todo lo que hacemos es provechoso o edifica nuestras vidas espirituales. Tengamos mucho cuidado, amada iglesia. Vino a mí una frase en ese momento. Vino una frase que la escribí inmediatamente, que debemos andar con pies de plomo. El concepto es de que haya en nosotros prudencia, cautela, sabiduría al caminar como creyentes, aprovechando bien el tiempo. Hermano, esta palabra, digamos esta frase que vino a mí, que andemos con pies de plomos, que tengamos cuidado como estamos caminando. Seamos cautelosos. Decía, todo me es lícito, pero todo no conviene. Todo es lícito, pero todo no edifica. Muchos me han invitado, vente con nosotros, vente acá, vente allá, vente por acá, en estas fechas, a estar con nosotros.
todo me es lícito, pero esto no me aprovechaba a mí. Mejor estoy aquí en la casa de mi Dios, porque una cosa he pedido al Señor y esa buscaré: habitar en la casa de mi Dios todos los días de mi vida. Y ese es que tiene que ser en ti. Habitar en la casa de Dios, dejando todo atrás, dice, presentándote adelante, haciendo la voluntad de Dios. No pretendas. A veces el enemigo es muy astuto, que nos quiere desviar del camino, ¿sabes? Y nos presenta, como decía, una bandeja, una mesa grande. Venga, vea, aquí está para usted. Te da y después te avergüenza. Ese es el enemigo. Dice: de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son nuevas. La base de esta verdad está en el versículo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted, amado, es una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron de usted. Nos dice Dios no dice Dios unas, sino todas las cosas cambiaron. No dice que la salvación se añade o se suma a lo viejo. Que Dios no pone en odres viejos vino nuevo. Dice que todo lo viejo pasa, que nace algo nuevo, radical, irreversible. En ti ha nacido algo radical e irreversible, que no debe haber cambio. Tienes que ser auténtico como el Dios que te creó. Tú eres un solo molde. Un solo molde eres en Cristo. Dios hizo un molde especial para ti, para el nuevo hombre que puso en ti, que Dios creó, en la justicia y la santidad de la verdad que Dios te hizo, amado hermano. Amén. Esto no solamente es conversión, eso es cambio de ADN del reino de los cielos. Tener la mente de Cristo. En Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo. 6. Él, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, e se hizo semejante a los hombres. Mas aún hallándose en condiciones de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Amén. Aquí Dios me habla algo especial. Dice: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no se aferró a ser Dios. Él se hizo siervo y vino a servirte. Vino a dar su vida. Te vino a dar una nueva identidad. Te vino a dar libertad para que vivas en el Espíritu. Él se despojó de su grandeza, de su deidad, de su reino, para venir y dar su vida. Para que tú tengas la vida de Dios. La vida de Dios. Bueno, vamos bien. Este es un llamado, una exhortación al pueblo de Dios a tomar el sentir de Cristo, que nos habla que Él se humilló y fue obediente. Él, siendo Dios, renunció a sus privilegios, a su deidad, para hacerse hombre y siervo y morir en la cruz, para enseñarnos de lo que es despojarnos de todo lo que no nos permite vivir en el Espíritu de Dios. Nos está enseñando que Él se despojó. No, Dios no era pecador, no era como nosotros. Después de que Adán y Eva fracasaron en el Edén, hubo una ruptura. El molde medio que se afectó. Sí, por el pecado. Y vino la
vino el pecado, no me sale esa palabra, ¿vale? Vino el pecado y dañó. Y el pecado vino sobre todos. Y entonces Cristo nos quiere enseñar de la importancia de la obediencia y de la humildad como nosotros, como hijos de Dios. Enseñarnos a despojar de todo lo que no nos permite vivir en el Espíritu. Y ser humildes, no altivos. Cuando tú no le das el protagonismo al Espíritu Santo de Dios, estás siendo tú el protagonista, el altivo. No quieres hacer la voluntad de Dios. La palabra despojarnos en el griego kenosis es vaciamiento. Despojarnos de sí mismos, de nuestra manera de vivir, para vivir en el Espíritu. Es renunciar a nuestros deseos que tenemos, que es la carne, es hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Gracias a Dios que es por su Espíritu Santo que nos aparta y nos guarda, que nos limpia irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que Él nos limpia y nos quiere preparar irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que vivir en el Espíritu, despojados del viejo hombre, despojados de la carne, para vivir limpios delante de Él. Dice en Primera de Tesalonicenses 5, 23 al 24, dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprochablemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Fiel es el Señor, amada iglesia. Fiel es el Señor. Él lo hará. Pero si tú también pones de tu parte, si tú también haces cada día en tu vida consagrarte, limpiarte para el Señor, para tener nosotros comunión y santidad, para vivir en el Espíritu, Dios nos da un nuevo corazón y pone un espíritu nuevo para vivir en el Espíritu. Tiene un precio. Gloria sin cruz no es. Dice la palabra en el libro de Ezequiel 36, 26. Os dará un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os dará un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Dios, para andar en el Espíritu, nos da un corazón nuevo, hermanos. Quita ese corazón de carne que mora la carne, que te hace actuar en la carne. Y pondré un espíritu, dice. Y es el Espíritu de Dios que pone, ha dicho el Señor, yo pondré mi espíritu sobre ellos. ¿Para qué? Para que tú vivas esa vida que anhela el Señor. Reflexionando sobre este vivir en Cristo, hemos visto que Dios nos ha provisto de todo lo necesario para que podamos disfrutar de una nueva vida espiritual que recibimos los creyentes gracias a la obra de Cristo en la cruz. Recordemos que Dios nos provee de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de su amor, de la comunión del Espíritu Santo para este propósito. Dios nos provee de todo, hermanos. La gracia, el favor de Dios, la ayuda, el socorro, el auxilio. Levantaré mis ojos a los cielos y clamaré y pediré socorro al Señor. Amén. ¿Y de dónde dice que viene nuestro socorro? El socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahí clamamos. Esa es nuestra ayuda. Cuando te ves en dificultades, te ves peleando con la carne, te ves peleando con tus pensamientos cautivos, que la palabra de Dios dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Amén.
Dios nos provee de todo, nos capacita para poder vivir en comunión con el Espíritu Santo. Para este propósito recordamos también que por gracia hemos recibido la mente de Cristo, con la cual podemos tener el pensar de Cristo, y también un corazón con el cual podemos tener el sentir de Cristo. Además, el amor que nos ha dado es una fuente de fuerza, la que es el combustible para que nuestra fe y que nos impulse a obedecer y hacer la voluntad de Dios. Amén. Ahora bien, para disfrutar de la comunión del Espíritu Santo, que es parte de esa provisión para nosotros, sus hijos, para que podamos caminar en el Espíritu, es necesario comprender que por gracia hemos recibido al Señor Jesucristo como Salvador y nos da una nueva vida que es espiritual. Esto precisamente lo que nos revela Dios, que ha hecho un milagro tan grande en nuestras vidas. Ha hecho un hombre nuevo, nos ha dado un nuevo corazón, nos ha creado a su imagen, en justicia y santidad de la verdad. Varón, varona de Dios, tú posees la naturaleza espiritual de Dios que habita en ti, habita en tu interior, que se manifiesta en tu vida, viviendo y andando en el Espíritu, buscando las cosas de arriba, poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo, amado hermano, amada hermana. En Juan 3:5 dijo Jesús: de cierto, te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Los que nacieron de la carne, carne es, y los que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Es necesario que ya no la carne, sino el Espíritu. Si tú no has nacido de nuevo, ora al Señor. Si hoy Dios está hablando a tu corazón, a tu vida, te está haciendo ver si verdaderamente estás caminando en el Espíritu, haciendo la voluntad del Espíritu, teniendo comunión en el Espíritu. Y si no, pues ora al Señor que está en los cielos. Él perdonará, dice. Y Él sanará. Él libertará. Él hará que tú y cualquiera pueda nacer del Espíritu nuevamente. Porque no podemos tener una mezcla. Es carne y espíritu. Porque Dios no es carne, sino es espíritu. Porque Él es espíritu y es vida. Amén. 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 Hoy el Espíritu de Dios quiere decirnos, amados hermanos, es el Espíritu de Dios que da vida. La carne mata todo lo que es del Espíritu. Alimentemos con la palabra cada día la comunión con el Espíritu, porque el Espíritu y es vida. No apaguéis el Espíritu Santo, dice en Tesalonicenses 1, 1 Tesalonicenses 5:19. Necesitamos ser fortalecidos por el Espíritu de Dios en nuestro hombre interior, para que Cristo sea formado y habite y viva en nuestros corazones. Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, que habita Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos
de toda la plenitud de Dios. Amén. Amén. Conforme a sus riquezas de gloria, dice, para que nosotros seamos fortalecidos con el poder en el hombre interior. Nosotros necesitamos cada día acercarnos a la presencia del Señor y tener nuestra comunión, nuestra relación, nuestra intimidad con Dios, para ser fortalecidos en el hombre interior, para que el hombre interior vaya renovándose, limpiando, cambiando, y nazca el nuevo hombre, el hombre nuevo en el espíritu, para que pueda habitar Dios por la fe en nuestros corazones, para que pueda habitar Dios en ti. Amén. Bueno, hasta aquí llegó. Gloria al Señor. Bueno, vamos a orar, amados hermanos. Espero que la palabra del Señor haga el efecto la cual Dios ha enviado. Llévate, retén lo bueno. Dice que retenga lo bueno y desecha lo que no esté correcto. Amén. Retén lo bueno, ora al Señor, que Dios te muestre cuán necesario está que nosotros podamos vivir esa vida en comunión con el Espíritu Santo. Porque no puedes vivir a tu manera de vivir, a la antigua, a la costumbre tuya. Es necesario que nosotros vivamos ligados, que el Espíritu Santo sea el protagonista en nuestras vidas, el que decida, el que dirija, el que nos ayude a tomar decisiones muy importantes en nuestras vidas. Porque si no, va a levantarse. Nuestro primer enemigo es ¿qué? Nuestra carne. Nuestra carne es nuestro primer enemigo, amado hermano, amada iglesia. Dios quiere hablarnos que nos despojemos del viejo hombre. Que nos despojemos del viejo hombre. Es tiempo de despojarnos. Es tiempo, tú quieres vivir días maravillosos, días preciosos, días de como dice que tenemos vida y que tengamos vida y paz. Paz en medio de la tormenta. Paz en medio de tu circunstancia que estés viviendo. Porque es el Espíritu de Dios que mora en ti, que te transmite vida, que te transmite paz en los momentos que pasamos, momentos de debilidad, momentos donde necesitamos que Dios nos fortalezca en ese hombre interior y que Dios renueve nuestra mente. Que Dios renueve tu mente, amado hermano. Que Dios haga una metamorfosis de cambio al reino, un ADN del reino de los cielos en ti. Porque no podemos vivir una mezcla. Señor, queremos darte gracias, Señor. Bendecirte en esta noche, Señor. Toda la gloria sea para ti, Señor. A ti sea la gloria, mi Rey. Gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos con el maná que tú has querido traer a este rebaño, Señor, de ovejas, Señor. Gracias, Señor. A esta pequeña manada, como dice tu palabra. Señor, gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo que nos habla, que nos traiga convicción, que nos traiga arrepentimiento, que nos guía a toda verdad, Señor. Porque no queremos vivir, Señor, todavía en la carne, Señor, ya que nos llamas a vivir, Señor, en el Espíritu tuyo, Señor. Glorifícate, Padre, limpia nuestras vidas, limpia nuestra mente. Padre, si te hemos fallado, si hemos estado viviendo equivocados, pensando que podemos vivir, Señor, como quiera, que podemos vivir, Señor, con una mezcla, Señor, del mundo y queriendo, Señor, estar en el reino de Dios, queriendo mezclar el ADN tuyo, Señor, que es de tu reino, Señor.
Te pedimos perdón, Señor. Te rogamos que tú nuevamente pongas en nosotros, Padre, ese entendimiento. Que no seamos tardos, Señor. Señor, que no seamos necios, como decía el apóstol Pablo. Gálatas, insensatos. ¿Quién os fascinó? Señor, guárdanos, Señor, que vengan cosas que nos quieran fascinar a nosotros, Señor, y apartarnos del camino de la verdad del Evangelio. Señor, porque el Evangelio dice que es poder de Dios para los que se salvan. Es poder de Dios para que los que creen en ti, Señor. Es poder de Dios de los que anhelan vivir en tu Espíritu, Señor. Señor, te rogamos, Señor, marca con ese sello, Padre, tu palabra, Señor. Que esta noche tú hables al corazón de cada uno. Que esta palabra sea rumiada, Señor. Rumiada, Señor, por tu pueblo, Señor. No es una palabra más donde la vamos a poner y nos vamos a olvidar. Espíritu Santo, Señor, sella tú, Señor. Sella, graba en el corazón tus mandamientos, tus estatutos, porque tu palabra es un mandamiento, es un estatuto para tu pueblo, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús y te damos la gloria, te damos la honra y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y despídenos y llévanos en tu paz, Señor, a cada uno a nuestras casas, Señor, y que podamos descansar, Señor, en los brazos de papá. En el nombre de Cristo Jesús, y su pueblo dice amén y bendice con fuerte aplauso. Aleluya.